Bueno, vamos a compartir en esta ocasión un video para presentar lo que sería una perspectiva global de la estética y también un abordaje que lo piense desde categorías que pueden ser tanto filosóficas como psicológicas, incluso antropológicas, comunicativas, y que traten de desentrañar ese fenómeno que es el de la experiencia estética. No solamente el del objeto estético, sino de una experiencia. Y una experiencia es algo que le sucede a algún sujeto, a un sujeto que está irradiado, estimulado, impulsado por un objeto, y habría que ver qué cualidad tendría que tener ese objeto como para generar como tal una experiencia estética. Y para eso necesitamos posicionarnos no solamente en alguien que es el receptor, también tenemos que pensar en un creador de esa experiencia estética, pero lo cierto es que puede haber una experiencia estética sin un sujeto que la esté creando como tal, a esa creación, objeto, generador de la experiencia estética. Puede ser también un amanecer, puede ser o una puesta de sol, puede ser un fenómeno de la naturaleza, un fenómeno que no está gestado, artificiado por la condición humana, por la poiesis humana. Y ya que decimos poiesis, por la producción humana, diversos términos quizá que heredamos del mundo griego nos pueden servir para dar cuenta de esto. Desde luego, cuando pensamos en la experiencia estética, pensamos en un tipo de sensibilidad particular, ¿no? De ahí la palabra aesthesis griega, ¿no? Sentirse atravesado de modo tal que un tipo de percepción, de captación sensible es la que sucede allí en ese sujeto receptor. En términos generales, para el mundo griego, esa recepción de aestesis supone que ese objeto que se capta puede ser de cualquier índole, cualquier objeto que procure una percepción visual, auditiva, olfativa, sensitiva, etc., y genera aestesis, pero nos referimos aquí a una particular, una aestesis que está generada a partir de algo que en griego llamaban kalos, lo bello. Ese objeto tenía que tener la cualidad de lo bello. Esa cualidad de lo bello era todo un problema. Cómo era que se presentaba, cómo era que surgía, cómo era que podía ser habitada en un objeto y que además fuera, entre comillas, transferida, comunicada, de nuevo irradiada hacia la recepción. Esto llevó a innumerables problemas, a innumerables planteos. Y de luego que en el mundo griego esto además está pensado en una relación muy particular, por ejemplo, con lo bueno y lo bello están unidos. Hay un reproche que le genera Héctor de Troya, a su hermano Alejandro Paris, diciéndole ese cuerpo tan bello y que no hace cosas buenas, que se comporta cobardemente, que traiciona. De modo tal entonces que había como una especie de conjunción donde esa cualidad de lo bello era un atributo que además estaba vinculado con otros atributos. Les digo que esto también tuvo otras consideraciones, como por ejemplo que algo bello tenía que tener algunas proporciones, por ejemplo desde la tradición pitagórica, básicamente la cualidad de la proporción, de la armonía, y eso era algo que debía estar presente como atributo de aquello que tuviera kalos. Desde luego que también ellos tienen el término kalón, el sustantivo, la belleza con mayúscula, esa belleza atemporal, eterna, inmutable y modelo, esa preocupación más platónica, más socrática acerca no de lo bello como mero atributo, sino lo bello como en sí mismo, como ser en sí, en su propia naturaleza. Por eso la pregunta en el Hipias mayor que hace Sócrates, le pregunta justamente a Hipias qué es la belleza, y él le contesta que es una mujer bella, y el estupor de Sócrates al advertir que la respuesta de un ejemplo, la respuesta es un individuo, no un universal, ¿no? ¿Qué pasaría con una flor? Puede ser bella, una mujer, una puesta de sol, no solamente una mujer, ¿no? No es algo que habite en lo caduco, tiene que ser algo perenne,
inmutable. Bueno, problemas que tienen que ver con ese objeto que sería el propiciador de esa experiencia de aistesis tan particular. Entonces decíamos experiencia que es una experiencia de recepción, es una experiencia de sensibilidad, es una experiencia que debe provocar un tipo de sensibilidad. Después esta sensibilidad se asocia con ese fenómeno que en griego se llama catarsis, ese fenómeno de purga, de liberación, de sanación, tan bien desarrollado por Aristóteles en la poética. Habría algo allí que resuena desde ese objeto hacia el sujeto receptor, que es curativo, que es paliativo en algunos aspectos, que es liberador, y liberador básicamente de dos tipos de pasiones, el helios, la compasión, y el phobos, el temor. No sin la identificación que debe provocarse en ese receptor por ejemplo, en este caso del teatro griego, la tragedia griega, de aquello que tiene que sucederle al personaje. Ese objeto que es la obra de teatro debía, digamos, resonar en ese sujeto receptor, identificarse y al mismo tiempo después liberarse de eso. O sea, esa identificación tenía que ver con tomar como propio el juego identificatorio, con dinámicas conscientes e inconscientes que después Freud estudiaría en detalle. Y luego hay que liberarse, hay que saber que se trata de una mímesis, otra palabra prodigiosa, importantísima en la arquitectura teórica griega y en particular en la visión de Aristóteles, ¿no? Esa mímesis, esa representación, esa ficción que tiene toda la cualidad de atrapar a ese sujeto receptor, volverlo cómplice y al mismo tiempo dejarlo a cierta distancia y a salvo. Lo que vive Edipo Rey lo vivimos y no lo vivimos como receptores. Por otro lado, entonces, está el sujeto creador. Supongamos, hablamos de Edipo Rey, debería ser Sófocles, Edipo Rey, Edipo en Colón, Antígona, y habría toda una psicología, una peripecia, nunca mejor dicha la palabra peripecia, tan rica, tan importante para las consideraciones del personaje, pero del personaje de una tragedia, pero en este caso peripecias del sujeto creador, de ese agente de esa obra, ¿no? Supongamos en este caso, ¿qué lo llevaría a producir eso? ¿Cuál sería la dinámica de esa capacidad técnica, la técnica griega, esa palabra tan rica, tan fértil, tan importante, que tiene que ver tanto con todos los conocimientos procedimentales para producir algo, para hacer una poiesis, pero además una técnica que logre tener la cualidad de transmitir kalos. Un kalos que además no es una belleza, habíamos dicho, ¿no? Esta belleza que en Homero se asociaba con el bien, que en Sócrates, Platón tenía que ver también con ideales de perfección, ideales pitagóricos, matemáticos, ¿no? Pero también arrastrado también por esa tradición homérica de ideales morales, ¿no? El kalos kagatos, la unión del bien y de la belleza, como una conexión, una especie ¿no? de articulación, que se enlaza, que se imanta, que está galvanizada, ¿no? Y que la separación lleva a un problema, el problema de una especie de apariencia que no logra transmitir la sustancia en el sentido, no en el sentido aristotélico, la sustancia, sino la sustancia en el sentido de la propiedad del propio ser que tiene que estar en todos esos atributos en sí mismos. Entonces ese sujeto creador, ese sujeto capaz de propiciar una técnica que luego será tanto técnica como arte, ¿no? Ars en el sentido entonces de un arte liberado de, digamos así, cierta utilidad, ¿no? Digamos, un artesano, a diferencia de un artista, produce objetos relativamente en serie, desde luego con sus manos, pero el atributo de la belleza no es el atributo principal. De algún modo tiene que funcionar, ni hablar entonces del objeto industrial, del objeto producido en función de una aplicación, de una utilidad, ¿no?
Eh, bueno, entonces este sujeto, entonces creador, este sujeto capaz de provocar, de producir, de poner delante algo, ¿no? De materializarlo de algún modo, ¿no? Pensemos que para los griegos la palabra poema era materializar algo, poner algo delante, puede ser con palabras, pero también una escultura era un poema. Ahora, ¿qué lo lleva a ese sujeto a producir? ¿No? ¿Qué lo lleva a producir a ese sujeto? Bueno, para los griegos, de alguna manera, esa es una respuesta que no estaba solamente en manos de la condición humana. Comienza Homero, la Ilíada, ¿no? Canta, oh musa, la cólera de Aquiles. Es decir, hay que buscar la inspiración, hay que buscar que las musas estén congraciadas con ese poeta. Ese poeta es un instrumento, es un mediador, de algún modo es un medium que lo elige a él, ¿no? En el guión, Platón lo expresa muy bien. Con cierta sorna, Sócrates dialoga con Ión. Ión puede repetir perfectamente a Homero, pero no sabe lo que está diciendo, no conoce los contenidos. Se imanta, ¿no? Como una piedra magnesia, dice la musa con Homero, con Ión, y con el receptor, con el público receptor. En esa transmisión magnética viajan desde las musas hasta la catarsis, un proceso que además es de conexión, y pasa algo que, como dice Platón de la poesía, que es algo ligero, alado, sagrado, algo que de algún modo no está en manos exclusivas del ser humano. Entonces tenemos estas tres instancias de la experiencia estética: el sujeto creador, la obra, el objeto artístico, en todas sus condiciones. Aquí hay muchísimas cosas que decir con respecto a la materialidad de las obras, su duración, su contenido, su capacidad de producirse, reproducirse, concebirse en artes que pueden ser tanto materiales como la música, que su materialidad es el sonido y el tiempo, que no hay una materia física, que no tiene el soporte visual, aquellas que tienen el movimiento, la danza, el teatro, aquella quizá la más singular, la más elevada, la poesía, que carece de la materialidad física, ese prodigio del lenguaje, de las palabras y de lo que ellas puedan producir, ¿no? Cuanto más etérea la materialidad, quizá más potente, más profunda, más intensa la poiesis, ¿no? Esta es la particularidad, ¿no? Entonces todos estos eslabones de esta experiencia estética pueden ser motivo del interés de una reflexión estética en general y de una reflexión quizá particular de una psicología del arte. Nos preguntamos realmente qué es lo que sucede en un sujeto creador, llevado, invitado a propiciar ciertos mecanismos allí, qué pasa con sus fantasías, con sus deseos inconscientes, qué pasa con su imaginación, qué pasa con la creatividad, qué sucede con el objeto, ese objeto que de algún modo proyecta, recibe, es habitado por una serie de cualidades y condiciones que hagan posible que un sujeto pueda proyectar en la creación, pero también que un sujeto pueda ser estimulado muy propiciamente en la recepción. Bueno, de eso se trata, de trabajar sobre esos temas, y esa es la invitación a una concepción de una experiencia estética global, de una psicología en arte en particular.